Hola, gente de YouTube. Estoy de regreso con un nuevo capítulo de este fanfic para el canal. Antes de comenzar, quiero aclarar que ninguno de los personajes, animes, series o elementos mencionados en esta historia me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos autores y creadores. Si disfrutan este contenido, pueden apoyar el canal dejando su like y suscribiéndose. Así sabré que les gusta y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que añadir, los dejo con el video. Capítulo 5. Promesa de dos polos opuestos. Existía una infinidad de razones por las cuales alguien elegía convertirse en héroe, y no todas eran puras. Algunos anhelaban la fama que acariciaba sus egos. Otros, la riqueza que llenaba sus bolsillos. Y muchos lo veían simplemente como una profesión más, un trabajo estable en una sociedad que los veneraba. La propia palabra héroe se había distorsionado, perdiendo el significado que alguna vez tuvo en las páginas de la ficción. Aquel de alguien dispuesto a dar la vida por un ideal, por un extraño. Ahora, en la realidad, estaba teñida de un egoísmo pragmático. Este era el mundo en el que Toshinori Yagi soñaba con cambiar. Un mundo donde el caos era el pan de cada día y no parecía haber nadie lo suficientemente valiente para enfrentarlo de verdad. En este escenario coexistían un joven sin peculiaridad que anhelaba forjar una sociedad mejor, y una joven que solo deseaba vivir su vida en paz. Ninguno de los dos llegaría a su destino de la manera en que lo habían planeado. Deberías intentar hacer otra cosa. ¿Eres tonto o algo por el estilo? La voz del coordinador cortó el aire de la pequeña oficina, cargada de polvo y papeles. Sin un don, solo morirás en vano. Tienes que ser más realista, Yagi. Un periódico enrollado conectó con la cabeza del joven de cabello rubio, quien recibió la reprimenda con el ceño fruncido pero sin retroceder. Pero al norte hay una escuela que acepta estudiantes sin peculiaridades. Protestó Toshinori, su voz resonaba con una determinación que parecía tallada en acero. Al menos debería intentarlo. El hombre frente a él, el señor Kurosawa, exhaló un suspiro cargado. Solo buscan carne de cañón, muchacho. ¿Quién en su sano juicio aceptaría a alguien sin poderes? Negó con la cabeza, sus ojos evitando la mirada ardiente de Toshinori. Busca algo más. Ser un héroe no puede ser tan importante como para que arriesgues tu vida por una multitud de malagradecidos. Toshinori Yagi, en su último año antes de la secundaria alta, era obstinado, soñador y poseía una meta que todos a su alrededor consideraban una locura. Y, en cierta forma, tenían algo de razón. Pero esa razón no era suficiente para hacerlo retroceder. Por favor, insistió, su voz bajó a un tono más suplicante pero no menos firme. Solo necesita darme una carta de recomendación. Si lo hace, no le volveré a pedir nada más. El señor Kurosawa había sido héroe una vez. Toshinori lo supo por los rumores en los pasillos de la escuela y lo confirmó preguntándole directamente a algunos de los profesores más veteranos. Ver a ese hombre, ahora consumido por la amargura, solo avivaba el fuego interno de Toshinori. Que no, refunfuñó el hombre, girando su silla hacia la ventana polvorienta. Y no lo repetiré. Sal de aquí. Si sigues insistiendo, te sacaré yo mismo. Toshinori no cedió. Con un movimiento brusco que hizo temblar el escritorio, plantó con fuerza las palmas de sus manos sobre la madera gastada. Sus pies se afirmaron en el suelo como raíces. No me iré de aquí hasta que escriba esa recomendación. El señor Kurosawa se quedó en silencio por un momento, observando la figura decidida del adolescente. Si era sincero consigo mismo, esa terquedad, esa fe casi ingenua, era algo admirable. Un último destello del idealismo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Suspiró, un sonido profundo y cansado que pareció venir de muy dentro. De acuerdo. Una chispa de esperanza iluminó los ojos azules de Toshinori. Sin embargo, no fue el sonido de un cajón abriéndose en busca de papel y pluma lo que siguió, sino el crujido de la silla del señor Kurosawa al levantarse. Slam. La puerta de la oficina se cerró de golpe frente a la cara de Toshinori, sacudiendo el marco. El chico se quedó mirando la madera, el eco del portazo resonando en sus oídos junto con el silencio repentino.
El joven apretó los dientes con tal fuerza que le dolió la mandíbula. Este no era más que otro intento fallido en una larga lista de fracasos por convencer al señor Kurosawa. Supongo que tendré que buscar otra forma, murmuró para sus adentros, respirando hondo. Rendirse no era una opción, y menos ahora, cuando estaba tan cerca de dar el siguiente paso. Aunque resignado, su espíritu no estaba quebrado. Al darse la vuelta para marcharse, su voz resonó con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Volveré. Sus pasos, sin embargo, se detuvieron frente a la ventana de la escalera. La vista se extendía sobre un paisaje urbano salpicado de cicatrices. Edificios en ruinas, recordatorios silenciosos de los estragos causados por aquellos que usaban sus dones para el mal. En una era así, nunca se sabía si el lugar donde uno vivía sería el próximo en caer. Se sujetó el brazo, sintiendo la firmeza del músculo que había forjado con sudor y determinación. Se había entrenado hasta un punto que dejaba a la mayoría de los chicos de su edad en ridículo. Su complexión no era la de un adolescente, sino la de un luchador. Llegó a creer, con la fe ciega de la juventud, que esa fuerza física podría suplir la falta de un don. Si no quiere ayudarme, declaró en voz baja, dirigiéndose más a la ciudad que a sí mismo. Iré sin ninguna recomendación. ¿Y luego qué? Una voz femenina, fría y cargada de sarcasmo, cortó su monólogo como un cuchillo. ¿Te atrincherarás en las puertas de una secundaria hasta que te dejen ser un héroe? Toshinori se sobresaltó ligeramente. Su mirada se despegó de la ciudad herida y bajó hacia los escalones de la escalera. Allí, sentada en un peldaño inferior, estaba una chica de cabello castaño claro, recogido en una coleta corta y práctica. Su rostro permanecía oculto, completamente absorto en la pantalla del teléfono que sostenía en sus manos. Vestía el uniforme femenino de su escuela, pero lo llevaba con una indiferencia que parecía desafiarlo. Al reconocerla, una incomodidad inmediata se apoderó de Toshinori. No sabía que estabas ahí, Katsuragi-san. La chica ni siquiera levantó la vista. No me hagas caso, dijo, con una despreocupación que rayaba en el aburrimiento. Solo lo escuché por accidente, así que no me prestes atención. Se levantó con un movimiento fluido, alisando los pliegues invisibles de su falda y estirándose con la languidez de un felino. Luego giró sobre sus talones hasta quedar frente a Toshinori. Su rostro, ahora completamente visible, detuvo el aliento del joven. Tenía una belleza llamativa pero serena, la clase de rostro que atraía miradas sin necesidad de esforzarse. Su cabello castaño claro enmarcaba un rostro de facciones armoniosas, pero eran sus ojos lo que más capturaba la atención. De un color miel claro, luminosos y expresivos, enmarcados por pestañas largas y naturales que cualquier chica envidiaría. Sin embargo, esa mirada no invitaba a la cercanía. Era tranquila, sí, pero con la placidez de un estanque en un día sin viento, que reflejaba todo pero no dejaba ver lo que había en el fondo. Hay una buena escuela al sur de la ciudad, dijo, su voz tan clara y directa como su mirada. Una chispa de esperanza, instantánea e ingenua, iluminó el rostro de Toshinori. Pero se extinguió tan rápido como había llegado, cuando ella añadió la puntilla final. No es una de héroes, si es eso lo que crees. La chica observó cómo a Toshinori le temblaba levemente el párpado, un espasmo fugaz de frustración contenida. Aguardó una respuesta, un argumento, una queja. En cambio, solo vio cómo él apretaba los puños y comenzaba a caminar, bajando los escalones para pasarla de lado. Te volvió a decir que no, ¿verdad? Su voz lo detuvo a media escalera. Debe de preocuparse por ti. Toshinori detuvo su andar, pero no se volvió. Tan transparente soy, murmuró, tan bajo que las palabras se las llevó el eco del vacío entre ellos. Da igual. En algún momento tendrá que ceder, si sigo insistiéndole él. Te recomendará para ser un héroe. Lo interrumpió a media frase. Ella se cruzó de brazos, ladeando la cabeza para observarlo con esa serenidad impenetrable que a Toshinori le costaba descifrar. Como su mirada estaba clavada en la pared opuesta, tampoco podía verla bien. Él es al menos tan influyente para hacer algo así. No recuerdo haber escuchado su nombre entre los héroes. Tampoco hay muchos resultados cuando lo buscas en internet. Toshinori tragó saliva.
Un mareo repentino le nubló la visión por un instante. No tengo otra opción. No conozco a nadie más. Los ojos color miel de la chica se desviaron hacia la ventana polvorienta, reflexivos, antes de clavarse de nuevo en su perfil. ¿Es tan importante para ti ir a una escuela de héroes? Lo es. Su respuesta fue un suspiro cargado de todo el peso de su obsesión. Ella suspiró a su vez, un sonido suave que parecía más de resignación que de compasión, y dejó caer los brazos lentamente a los costados. Si sabes que no solo los héroes pueden hacer recomendaciones, ¿verdad? Toshinori pareció desconcertado, pero negó con la cabeza, impaciente. Se me está haciendo tarde. Mejor hablamos otro día. Antes de que pudiera dar un solo paso hacia el siguiente escalón, su voz lo alcanzó. No sonaba a lástima, ni a sarcasmo, ni a la dureza burlona con la que tantos lo habían menospreciado. Sonaba tranquila, práctica, como si estuviera exponiendo un hecho evidente. Las personas influyentes pueden hacer recomendaciones. Si tienes la suficiente influencia, puedes saltarte por alto los inconvenientes. En tu caso, no tener una peculiaridad. Solo necesitas un patrocinador. Toshinori soltó una risa corta y amarga que reverberó en el hueco de la escalera. No puedo conseguir que un viejo retirado me ayude. Mucho menos encontrar a alguien con la influencia de la que hablas. En los labios de la chica apareció algo. Tal vez fue una sombra, un fantasma de expresión, pero hubo una pequeña curva, casi imperceptible. Yo te conseguiré una recomendación. Toshinori se quedó helado, un pie suspendido en el aire. Tal vez ya lo notaste, como la mayoría, continuó ella, sin alterar su tono. Pero mi familia tiene lo suficiente como para que una recomendación sea innecesaria para mí. Si ellos hablan por ti, estudiarás en la escuela que quieras, sin importar cuál sea. Toshinori casi tropezó. ¿Hablaba en serio? ¿Podía cumplir una declaración tan monumental? Se giró de golpe, tan rápido que sus mechones rubios le azotaron la cara. La luz del sol de la tarde, filtrándose por la ventana sucia, la envolvía en un resplandor dorado. Su uniforme, impecable, su postura, serena cual una tarde sin viento. Su cabello castaño claro pareció encenderse desde dentro por la luz. Los ojos azules de Toshinori tardaron varios segundos en procesar lo que veían y en salir del estupor. ¿Estás hablando en serio? Ella asintió, un movimiento leve y preciso. Luego alzó el índice de su mano derecha. Claro. Nada era gratis, menos en su mundo. Si a Toshinori le prometieran el mundo entero, no esperaría no tener que dar algo a cambio, algo de valor equivalente. Olmigt, ya nos estamos aproximando a Island. El aterrizaje será en unos minutos. La voz del capitán resonó nítida a través del interfono de la cabina. Toshinori, acomodado en el amplio sillón de cuero de su avión privado, apartó la mirada de la ventanilla. Observó, con una sonrisa amplia y genuina, a su hijo, quien tenía la nariz prácticamente pegada al cristal, absorbiendo cada detalle de la isla flotante que se aproximaba. Recordó cómo habían llegado a esta situación. El hecho de que hubiera tenido que descubrir el plan gracias a una notificación de Melissa en la pantalla de la computadora de Takeru, un diagrama detallado y bastante elaborado para esconderse en una maleta de carga y llegar a Island como polizón, le resultaba, en retrospectiva, gracioso. Aunque, a decir verdad, la intervención de su hijo fue la excusa perfecta que necesitaba para tomarse un respiro. Claro, su agenda estaba repleta. Un par de apariciones protocolarias, invitaciones a reuniones de alto nivel, recepciones, bueno, tal vez si su destino no se hubiera filtrado a la prensa, se habría librado de la mitad. Pero así era la vida del símbolo de la paz. Ja 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 ja. La carcajada estruendosa de Toshinori hizo que Takeru se despegara de la ventanilla de un salto. ¿Pasa algo?, preguntó el niño. Toshinori se acomodó, cruzando los brazos sobre su pecho. Tranquilo, pequeño. Solo estoy impaciente. Hace ya un tiempo que no los veo. Espero que Melissa haya crecido tanto como tú. Takeru lanzó una mirada de reojo hacia la parte delantera de la cabina. Naohito estaba sumida en un sueño profundo, con un antifaz de seda sobre los ojos, unas orejeras que bloqueaban el ruido y un masajeador de cuello vibrando suavemente sobre sus hombros.
venía como turista. Estos eran sus días libres y Toshinori le había insistido en que los acompañara, todo pagado. Técnicamente, no tenía responsabilidades de cuidado durante la estancia, pero en la mente de Nao, la línea era mucho más difusa. Por ahora, sin embargo, solo era una figura tranquila que roncaba levemente, disfrutando de un viaje de lujo cortesía de su generoso empleador. Con su padre riendo a carcajadas y su niñera profundamente dormida, Takeru volvió su atención a la ventana. Allí estaba, cada vez más grande y detallada, la maravilla de la ingeniería y el símbolo del progreso. Island, flotando serenamente sobre las aguas azules, esperándolos. Los ojos de Naohito brillaban con el resplandor de un niño en Navidad, absorbiendo cada detalle del imponente esquiline de Island. Aferraba su equipaje de viaje con una mano mientras caminaba a paso rápido para mantener el ritmo del dúo de padre e hijo, su mirada saltando de una maravilla arquitectónica a otra. Island era una proeza de la ingeniería que desafiaba la escala humana. No solo por su tamaño colosal, sino por la compleja tecnología que la mantenía a flote y en movimiento. Su famoso sistema de seguridad, según los rumores, rivalizaba incluso con el de la temible prisión de máxima seguridad Tartarus. Pero hoy, bajo el sol, la isla mostraba su lado más acogedor, un paraíso del entretenimiento y la innovación. Folletos holográficos flotantes anunciaban desde retos físicos diseñados para poner a prueba las peculiaridades más diversas hasta parques de diversiones con montañas rusas que serpenteaban entre los rascacielos. Sin embargo, la joya de la corona, lo que atraía a héroes, inventores y curiosos por igual, era la exposición permanente de artículos de soporte heroico de vanguardia. El solo hecho de tener una invitación a la isla garantizaba el acceso a ver prototipos que aún no habían llegado al mercado. Una multitud vibrante llenaba las amplias avenidas y plazas, con familias que se detenían en los puestos de comida, y parejas que admiraban las exhibiciones callejeras de arte digital. Pero lo que verdaderamente definía a Island y la separaba de cualquier otro destino turístico del mundo era la atmósfera de libertad. Aquí, el uso de peculiaridades en espacios públicos no solo estaba permitido, sino que era parte del paisaje. El reglamento era claro y estricto, cualquier infracción conllevaba la expulsión inmediata y el veto permanente, pero dentro de esos límites, la normalidad era otra. Ver a una persona volando hacia su siguiente destino, a un niño moldeando pequeñas figuras de luz con sus manos, o a un grupo de amigos compitiendo en carreras de supervelocidad era tan cotidiano como ver a alguien tomar un café. Nao-san, usted puede dirigirse directamente a la habitación de hotel que le reservamos, dijo Toshinori, cuya imponente figura contrastaba con la manera cuidadosa en que cargaba a Takeru sobre sus hombros. El niño, a pesar de haber visitado la isla antes, observaba con fascinación. Un lugar donde los dones fluían libremente sin atraer miradas de sospecha o alarma. En Japón, una escena así era sencillamente impensable. Nosotros nos reuniremos primero con unos conocidos, añadió Toshinori, señalando con la barbilla hacia el distrito de investigación, cuyos edificios con formas geométricas se recortaban contra el cielo azul. De acuerdo, entonces le tomaré la palabra, respondió Nao con una última y respetuosa reverencia, aún conmovida por la cortesía y generosidad que Toshinori le había mostrado. Luego, con su equipaje rodando tras ella, se desvió para embarcarse en su propia aventura turística. Padre e hijo la vieron desaparecer entre la multitud, antes de girar y tomar su propia dirección. Si había algo destacable en su avance por las abarrotadas avenidas, era la relativa normalidad con la que lograban pasar desapercibidos. El mérito era del improvisado disfraz de Toshinori, el cual consistía en un sombrero de ala ancha, unas gafas de sol oscuras y una mascarilla que cubría la mayor parte de su rostro. Por supuesto, su imponente estatura y su ancha silueta seguían atrayendo alguna que otra mirada de asombro, pero eran miradas atribuidas a su físico, no a su identidad. Si alguien lo reconociera como All Might, la tranquilidad de su paseo se convertiría en un festival. Mientras tanto, en un pequeño cuarto de almacenamiento con las luces apagadas, una coleta rubia y descuidada se mecía bajo la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta. La figura retrocedió arrastrándose en el espacio limitado entre estanterías metálicas, el sonido áspero del cartón rozando el suelo de concreto acompañando su avance.
¡Qué pesado!, se quejó en un susurro, secándose la frente con la manga larga de su mono de trabajo, una prenda gris y, con casi total seguridad, salpicada de aceite y otras sustancias. Sus dedos ajustaron fugazmente la montura de sus anteojos antes de concentrarse en la caja de cartón sellada frente a ella. Tanteó en la oscuridad y encontró rápidamente su cartuchera, desgastada y llena de herramientas. De su interior sacó unas tijeras para papel. Con precisión, hundió la punta en la gruesa cinta adhesiva y cortó, produciendo un sonido de desgarre que, para sus oídos, fue de una satisfacción profunda. Cuando el sello cedió, abrió los pliegues de cartón con el cuidado de un arqueólogo desenterrando un tesoro. Sus ojos, detrás de los cristales de sus gafas, brillaron con triunfo al ver el contenido. Tomó el objeto, un componente metálico de líneas limpias y puertos de conexión, y lo examinó un segundo bajo el haz de luz. «Este es el último», murmuró para sí, una sonrisa de victoria asomando en sus labios. Lo guardó con cuidado en uno de los profundos bolsillos de su mono, donde ya hacían compañía otras piezas similares. Luego, con un empujón, envió la caja vacía de vuelta a la oscuridad de donde la había extraído, camuflándola entre otros contenedores idénticos. Con la misión cumplida se puso de pie y se sacudió el polvo de las rodillas. «No deben tardar en llegar», dijo mientras consultaba su reloj inteligente, demasiado grande para su muñeca. «Debería cambiarme antes de que eso pase». Con la misión cumplida, se deslizó fuera del cuarto de almacenamiento y cerró la puerta sin hacer ruido. Todo tenía un motivo. Una razón. Y eso no era exclusivo de los adultos. También había diferencias entre los deseos de un niño y las metas de un adulto, aunque ambas solían germinar en el mismo suelo: las aficiones. Los intereses personales se forjaban, casi siempre, a partir del entorno. Era natural que te apasionaras por aquello que veías desde la infancia, sobre todo si quien lo practicaba era alguien cercano, un familiar, una figura a admirar. Y a veces, querías ir más allá del pasatiempo. Cuando hacías algo que te apasionaba, y encima te reconocían por ello, la sensación de logro era difícil de superar. Mezcla eso con una mente curiosa y obtienes un resultado. Imposible saber de antemano si será bueno o malo. Esa respuesta no te la da nadie. Tienes que descubrirla tú mismo. Insististe mucho en que ese chico viniera. El comentario de Emma llegó directo, sin rodeos, mientras sus dedos peinaban con cuidado el cabello recién secado de su hija. Melissa, con los ojos cerrados y una sonrisa serena, asintió levemente. «Sí. Un poco». Emma soltó una risa breve, cómplice. «Sí, solo un poco. Lo suficiente para que Toshinori se tomara unos días libres». «El tío Mig ya trabaja lo suficiente», dijo Melissa, como si fuera la conclusión más obvia del mundo. «Japón puede vivir sin él un par de días». Emma suspiró, sin apartar la mirada del cepillo. Era cierto que Japón no se derrumbaría por la ausencia de un héroe durante 48 horas. Pero Toshinori no era cualquier héroe. Su presencia, donde quiera que fuese, generaba revuelo. Un viaje a Island sin un motivo claro, sin una invitación oficial para algún evento concreto, habría levantado sospechas. Por eso, cuando David se enteró de que Toshinori planeaba venir con Takeru, no dudó ni un segundo. Lo invitó a la I-Expo, el evento internacional más importante del año en la isla, del cual él mismo era anfitrión. Toshinori asistiría como invitado especial. Diría unas palabras, se dejaría ver, y luego podría disfrutar del evento con su hijo. ¿Y qué evento? La I-Expo era un escaparate de talento joven, una competición donde aspirantes a inventores exhibían sus creaciones ante el mundo, con la posibilidad de conseguir patrocinadores, contratos y, sobre todo, reconocimiento. Emma sospechaba que la insistencia de su hija no era fruto del antojo. Melissa había estado inquieta los últimos días, desapareciendo y reapareciendo en rincones del taller que no solía frecuentar, y cada vez volvía con las manos sucias, la ropa manchada y ese brillo en los ojos que Emma conocía bien. Después de todo, estaba casada con un inventor. El timbre del departamento sonó. La niña saltó de sus piernas como impulsada por un resorte. Por suerte, Emma acababa de soltar el cepillo. Aún así, alcanzó a gritarle que no corriera, que podía lastimarse, pero Melissa ya volaba hacia la entrada.
frente a la puerta, se detuvo un momento justo para juntar los tobillos. Un clic metálico, casi imperceptible, y las suelas de sus zapatos se separaron del suelo. Pequeñas plataformas se extendieron desde la base, elevándola lo suficiente para alcanzar la mirilla. Afuera había un hombre enorme. Llevaba un sombrero que le cubría media cara, una mascarilla y una camisa hawaiana amarilla estampada con palmeras de un verde casi fosforito. Melissa sonrió. Reconocer el pésimo gusto del tío Miut era, a estas alturas, una tradición. Los zapatos volvieron a su estado original con otro clic. Quitó el seguro, giró el picaporte y abrió la puerta de par en par. Emma llegó justo a tiempo para ver a su hija recibiendo al hombre disfrazado y al niño de gafas oscuras que lo seguía. Tío Miut. El apodo estalló en el recibidor. Toshinori se despojó del sombrero, las gafas y la mascarilla al unísono, dejando al descubierto su sonrisa más radiante. Se plantó con las manos en las caderas, inflando el pecho. Estoy aquí. Como un simple turista. Melissa brincaba en el sitio. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia la izquierda y se encontraron con Takeru. El niño vestía una camisa sencilla y shorts. Su cabello, normalmente revuelto y rebelde, estaba peinado hacia atrás con tal cantidad de gel fijante que parecía esculpido en porcelana. Las gafas de sol negras, demasiado grandes para su rostro, le resbalaban lentamente por el puente de la nariz. Melissa se quedó mirándolo un segundo. Luego otro. Sus labios empezaron a temblar. Ja 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 ja. La carcajada le salió del estómago, incontenible, mientras señalaba al niño con el dedo. Takeru, completamente inmóvil, no entendía qué estaba pasando. Su expresión, tras las gafas empañadas, era de puro desconcierto. ¿No tuvieron problemas con los visitantes?, preguntó Emma, tomando el sombrero de Toshinori para colgarlo en el perchero, ignorando con elegancia la escena. Nadie me reconoció, respondió el héroe, aún radiante. Así que se podría decir que nos fue mejor que la última vez. Ahora que las risas de Melissa habían cesado, ella miró de manera interrogativa al otro niño en la sala. ¿Y tú por qué estás disfrazado? Takeru deslizó la mano hasta remover los lentes de su rostro. Sus ojos, poco expresivos y de un azul profundo, se hicieron notar al instante. En realidad solo lo hice porque el cabello me molesta en la frente. ¿Tan largo está? Melissa se inclinó, rodeándolo para inspeccionar el resultado. El cabello de Takeru, peinado hacia atrás con generosas dosis de fijante, sobresalía por debajo de su nuca, rozándole el cuello de la camisa. Incluso ella, que no era precisamente una experta en moda, podía decir que no se veía bien. Podrían llevarte a la peluquería luego. Mamá también es buena cortando el cabello. No sabía que eras estilista, comentó Toshinori, dirigiéndose a Emma con una sonrisa divertida. Emma negó con la cabeza, un gesto que mezclaba resignación y diversión. Suelo cortarle el pelo a Melissa cuando ella me lo pide, pero no creo que sea buena idea que intente lo mismo con Take. No soy buena cortando a los hombres. Su rostro se torció en una ligera mueca al mencionar lo último, como si el recuerdo aún le provocara escalofríos. Ah, sí, murmuró Melissa, soltando una risita. Mamá una vez hizo que papá se pareciera a ese villano de los cómics que tú lees. ¿Cómo era que se llamaba? Lex Luthor, algo así. Takeru llevó la mano a su cabeza de manera inconsciente. Un leve escalofrío le recorrió la nuca. Que sus mechones rubios desaparecieran prematuramente no estaba dentro de sus planes de viaje. Ni de ningún plan, en realidad. Bueno, deja que te lo corten luego, dijo Melissa, apareciendo de repente a su lado. Ahora vamos a jugar. Su muñeca fue tomada con la firmeza de quien no acepta un no por respuesta. Y no, el significado de jugar para Takeru era una cosa. Para Melissa, el concepto era ligeramente distinto. Más enérgico. Más invasivo. Dejaron el recibidor con la advertencia de Emma de que volvieran en una hora para el almuerzo. Melissa lo arrastró pasillo adentro hasta detenerse frente a una puerta que abrió de par en par con la ceremonia de quien presenta su territorio. La habitación de Melissa era un reflejo de su personalidad, ordenada. Estanterías con libros y cuadernos de notas se alineaban junto a una mesa de trabajo repleta de piezas sueltas, cables y herramientas pequeñas.
Pero lo que capturó la atención de Takeru fue el aumento significativo de mercancía heroica desde su última visita. Pósters nuevos adornaban las paredes. Entre ellos, uno en particular destacaba. Una mujer de cabello rubio, con mechones largos que terminaban en puntas pronunciadas, vestía un traje de diseño llamativo que parecía sacado directamente de una revista estadounidense de las décadas doradas. Era lo más patriótico que Takeru había visto desde las portadas del Capitán América. ¿Quién es?, preguntó, señalando el póster. Melissa, que en ese momento estaba de rodillas, buscando algo debajo de su cama, levantó la vista un segundo antes de volver a su búsqueda. Ah, su nombre es Staran Stripe. Es la heroína número 1 de Estados Unidos, como el tío Milt. Creo que llegó al top hace un año, cuando de repente consiguió más patrocinio. ¿De repente? Sí, la voz de Melissa sonaba amortiguada por la posición. Lleva mucho tiempo siendo heroína, aunque no la conocía mucho antes. Tal vez sea porque la mayoría de su mercancía parece haberse lanzado no hace mucho. Oh, lo tengo. Un ruido de triunfo acompañó su resurgimiento de debajo de la cama. En sus manos sostenía algo que, a simple vista, parecía una tableta de diseño tosco, con cables sueltos que colgaban de los laterales y una pantalla que parpadeaba débilmente. ¿Qué es eso?, preguntó Takeru, inclinándose ligeramente para observarlo mejor. Melissa se incorporó, sacudiendo el polvo imaginario de su ropa con una mano mientras sostenía el artefacto con la otra, como si fuera un trofeo. Es mi proyecto secreto, anunció con orgullo, sus ojos brillando detrás de las gafas. Bueno, era secreto. Ahora tú lo sabes. Y el tío Mig también lo sabrá. Y papá. Y mamá. Y probablemente toda la expo. ¿Vas a presentar algo en la exposición? Melissa asintió con energía, su coleta rubia bailando detrás de ella. Voy a competir. La determinación en su voz era inconfundible, reforzada por el puño que apretó en el aire. No era de esperar menos de ella. Cuando se proponía algo, lo daba todo. Sin embargo, Takeru procesaba otra capa de información. Por lo que ella decía, esto ocurría sin el conocimiento de sus padres. Eso, de por sí, ya sonaba complicado. Él no tenía idea de los requisitos para inscribirse en una competencia de ese nivel, pero intuía que no sería tan simple como que una niña de su edad pudiera hacerlo por su cuenta. Solo quedaba una opción. Alguien había hecho posible su participación. Y si no había sido David ni Emma, entonces ¿quién? Deja de darle tantas vueltas. Un golpe seco contra su cabeza lo sacó del bucle de pensamientos. Takeru parpadeó y bajó la mirada. Melissa acababa de golpearlo con la cubierta de un libro, que ahora depositaba en sus manos. Introducción a la mecatrónica, fundamentos y aplicaciones. Leyó el título en voz alta, sin entender por qué le daba eso. Asintió la niña, cruzando los brazos. Aún no he terminado el proyecto. Por eso te llamé, ¿recuerdas? Además, eres rápido leyendo y se te queda con un vistazo. No tardarás en entenderlo. Takeru abrió la primera página. Tardó 8 segundos en leerla y memorizarla por completo. Luego cerró el libro. No quiero. Melissa lo tomó por los hombros y empezó a sacudirlo. ¿Por qué? Que me ayudara a hacer el plan desde el principio. No puedes echarte atrás ahora. Es demasiado largo, respondió Takeru, imperturbable al zarandeo. Pero ese solo tiene 600 páginas. Melissa soltó un brazo para señalar, los demás son de 800. Takeru se quedó inmóvil. Los demás. Melissa asintió con una sonrisa radiante que, en ese contexto, resultaba aterradora. Fue hasta una repisa y regresó cargando una pila de 4 volúmenes más, que dejó caer sobre el suelo con un sonido sordo. Manual de Ciencia de Materiales. Aleaciones y propiedades térmicas, leyó Takeru en voz alta, el tono cada vez más plano. Ingeniería de control avanzado. Robótica de asistencia. Principios de cableado estructural, levantó la mirada de los libros hacia Melissa. Luego volvió a bajarla. Luego la levantó otra vez. Esto no era parte del trato, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz contenía un matiz que podía interpretarse como queja.
Pensé que solo te ayudaría a cargar cosas, como la otra vez. Eso iba a hacer, admitió Melissa sin culpa. Pero luego papá me contó lo de las capacidades cognitivas que te da tu don. Así que ahora eres más útil. Takeru guardó silencio. Su padre había hablado de más en alguna conversación con el señor David. Y ahora él pagaba las consecuencias. La pila de libros, vista desde abajo, parecía una montaña. Una montaña de papel, conocimiento y horas de lectura que se extendían ante él como un desierto sin fin. Melissa, mientras tanto, ya había vuelto a su mesa de trabajo, tarareando contenta. Ah, y Takeru, dijo sin volverse. Cuando termines esos, tengo más. Leer y memorizar no era complicado. Claro, si se tratara de libros acordes a lo que debería leer un niño de primaria. El problema era otro. Entender los conceptos y, peor aún, llevarlos a la práctica. Takeru no era un prodigio con los artículos de soporte como lo era Melissa. Él solo podía leer rápido. Muy rápido. Pero eso no significaba que entendiera lo que leía más allá de la superficie. De vez en cuando levantaba la vista de las interminables líneas de texto para observar de reojo lo que Melissa hacía mientras él se ahogaba en páginas. Ella estaba atornillando piezas diminutas con concentración. De tanto en tanto, tomaba una de esas piezas, la examinaba bajo una lupa y caminaba hacia su ordenador para ajustar algo en la pantalla. Ya había terminado un libro. 48 minutos, según el reloj del ordenador de Melissa. Comenzó con el siguiente. Por lo que había comprendido en el primero, Melissa estaba en pleno proceso de programación. La cantidad de piezas similares que ensamblaba sugería que buscaba crear algún tipo de sincronización entre ellas. En realidad, lo estaba haciendo bien. Takeru podía ver a distancia gracias a su don, así que confirmó que ella sabía lo que hacía. Sus movimientos eran precisos, seguros. Aunque, claro, no era perfecto. De vez en cuando fruncía el ceño, desatornillaba algo y volvía a empezar. Él habría querido ayudar, pero ni siquiera sabría por dónde empezar. Había venido para ser de asistente. En cambio, ella lo había puesto a leer. No veía el valor de esto. Si Melissa ya conocía el contenido de esos textos, ¿qué beneficio tenía que él los memorizara? Takeru, ¿por qué no dejas un momento la lectura mientras almorzamos? La voz de Emma lo sacó de su espiral de pensamientos. Este era el cuarto libro. Y aún no había hecho nada más que leer para el proyecto. Almorzó mientras leía. Merendó mientras seguía leyendo. Los conceptos comenzaban a aclararse, a formar conexiones en su mente, pero la incomodidad no desaparecía. Era una sensación extraña, como si estuviera acumulando herramientas sin saber para qué las usaría. Y entonces, al fin, cayó en cuenta. Melissa cerró el libro y lo dejó a un lado. ¿Qué es lo que estás construyendo exactamente? Un artículo de soporte, respondió ella sin dejar de atornillar. Es el prototipo de un sistema de mejora de movilidad. Hace que los movimientos sean más ligeros. Hay héroes que son muy tensos. Esto les ayudaría. Tensos, repitió Takeru, procesando. ¿Cómo funciona? Melissa se tomó un segundo para responder, los dedos aún manipulando piezas. Tengo pensado que pueda colocarse en brazos, piernas y espalda. Como si fuera otro esqueleto por debajo de la ropa. ¿Como el Dr. Octopus? Preguntó Takeru, asociando inmediatamente con sus cómics. Melissa soltó una risita. No es tan llamativo. Este se puede poner sin que nadie lo note. El problema es que con las piezas que tengo, no servirá para un adulto. Por fin giró la cabeza hacia él, y en sus ojos brillaba esa chispa perspicaz que Takeru había aprendido a reconocer. Tampoco puedo usarlo yo. Aún no sé cómo conectarlo al sistema nervioso del usuario. Así que, Takeru esperó. Tú lo usarás. ¿Eh? Un aparato así sonaba increíble. En los cómics que leía, existían tecnologías similares. Pero si no estaba conectado de alguna forma al portador para que éste lo controlara a voluntad, ¿cómo pensaba Melissa hacerlo funcionar? Como si le hubiera leído la mente, Melissa tomó entre sus manos la pantalla táctil que había estado usando por la mañana. Ahora se veía distinta. Los cables estaban ordenados, la carcasa parecía casi profesional.
Podría pasar por una tableta comprada en cualquier tienda. Yo la controlaré. La levantó junto a su mejilla, y una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro. Takeru la miró en silencio durante 3 segundos exactos. Eso no saldrá bien, dijo. Necesitas que funcione sin controles externos. Además, si yo soy quien lo usa, los beneficios de tu proyecto no se verán. Los jueces evaluarán el dispositivo, no al usuario. Hablas como si fueras el genio de la habitación. Melissa entrecerró los ojos, pero Takeru notó que sus palabras habían calado. Ni tú ni yo sabemos cómo sincronizarlo con el cuerpo de alguien, insistió. Necesitamos ayuda. ¿De quién? Papá no puede enterarse. Quiero que se sorprenda. La persona que te ayudó a inscribirte en la iExpo. Takeru inclinó la cabeza. No debe ser alguien común si logró que una niña fuera aceptada. Melissa frunció el labio. Lo dices como si hubieran amenazado a alguien. Ambos guardaron silencio. Había límites que, por más que lo intentaran, no podían cruzar solos. Melissa quería que su proyecto fuera 100% esfuerzo propio. Bueno, 95%, ahora que Takeru estaba involucrado. Acudir a alguien que supiera mucho más que ella se sentía como hacer trampa. De repente, Melissa se levantó de su silla con un movimiento decidido. Salgamos por aquí. Trepó a una silla y deslizó la ventana que daba al exterior. El aire fresco de Island entró de golpe. Takeru se asomó. El suelo quedaba lejos. Esto no es un tercer piso. Lo es. Melissa ya tenía un pie en el alféizar. Pero no deberíamos preocuparnos. Takeru realmente estaba preocupado. Por ella. A menos que Melissa tuviera una mochila propulsora nueva que él desconociera, no veía cómo bajarían de ahí. Ella metió la cabeza de nuevo y lo miró. Takeru vio el maletín en su mano derecha, los brazos extendidos a los lados, la sonrisa. Y comprendió. Sintió frío en la nuca. No quedaba más que resignarse. Allá vamos. La figura de Melissa se lanzó al vacío. Takeru la siguió sin pensarlo, porque si ella caía, él tenía que estar abajo. El viento silbó en sus oídos. La risa emocionada de Melissa revoloteó en el aire mientras caían. Takeru ajustó su cuerpo instintivamente, preparándose. El impacto contra el césped sintético lo amortiguó mejor de lo que esperaba. Sus piernas absorbieron la fuerza, creando un pequeño cráter en el suelo artificial. La sensación de desvanecimiento en sus pies duró apenas un segundo antes de que su don recompusiera todo. Melissa aterrizó sobre sus brazos, completamente ilesa, riendo aún. ¿Ahora? Preguntó Takeru, todavía procesando lo que acababa de pasar. Melissa se incorporó y señaló hacia el horizonte. Solo corre en esa dirección. Yo te iré dirigiendo. Tú solo encárgate de que no regresemos tarde para la cena. Antes de empezar a correr, Takeru hizo que Melissa se subiera a su espalda. Llevarla en brazos habría sido incómodo para ambos, y necesitaba las manos libres por si algo salía mal. Ella se aferró a su cuello con naturalidad, con el maletín colgando de su muñeca. Agárrate fuerte, advirtió él. Andando. Y empezó a correr. El paisaje de Island se convirtió en un borrón de colores. Takeru esquivaba a los transeúntes con reflejos que ningún niño de su edad debería tener, anticipando sus movimientos antes de que estos siquiera giraran la cabeza. Los turistas que paseaban tranquilamente veían acercarse 2 puntos amarillos, y sin saber muy bien por qué, se apartaban. Luego, cuando la estela de viento los golpeaba y veían que era un niño cargando a otro, se quedaban con la boca abierta. Más rápido. Gritó Melissa desde su espalda, la risa vibrando contra su omóplato. El edificio donde los Shield residían no quedaba tan lejos del destino. Esa mañana, cuando caminaba con su padre y la señorita Nao, había visto unas estructuras imponentes en la distancia. Ahora se dirigía justo hacia ellas. El viento de la tarde le azotaba el rostro con fuerza. Por fin, después de horas de gel fijador, las ráfagas lograron que algunos mechones comenzaran a revelarse, levantándose sobre su frente. Melissa lo notó y soltó una carcajada. Se te está despeinando. Lo sé, respondió Takeru, con el tono más plano que pudo reunir mientras esquivaba a un señor con un helado.
Cuando por fin llegaron a las inmediaciones del distrito de investigación, Melissa le indicó que se detuviera frente a un edificio de fachada blanca y ventanales enormes. No era el más grande, ni el más llamativo, pero tenía algo distinto. Algo que Takeru no supo identificar hasta que ella se bajó de su espalda y caminó hacia la puerta. «¿Aquí?», preguntó él, observando el edificio. «Aquí», confirmó Melissa, y pulsó el interfono. Una voz grave y algo cascada respondió al otro lado. «¿Sí? Soy Melissa Shield», dijo ella, con claridad. «También está mi asistente. Tenemos una cita». En el intercomunicador hubo una pausa. Luego, unos segundos después, una serie de risas mal contenidas se filtraron a través del altavoz. No eran risas amables. Eran del tipo que preceden a un comentario irritante. Melissa puso los ojos en blanco con tal convicción que Takeru se preguntó si no le dolerían los músculos oculares después. «Samuel», dijo, su voz afilada como un bisturí. «Solo vine a ver al señor Samuel. Tenemos el tiempo limitado y no quisiera llegar tarde a casa». Del otro lado llegó un comentario al vóleo, lo suficientemente alto para que ambos lo escucharan. «Seguro que su biberón se pondrá frío si no regresa a tiempo». Takeru desvió la mirada hacia un punto interesante en la pared. No quería reírse. En serio no quería. Pero el comentario era, objetivamente gracioso. Aunque degradante. Para ambos, en realidad. Tenían la misma edad, después de todo. Su cabeza giró lentamente hacia Melissa. «¿Aún sigues tomando?» «Ni una palabra». «Entendido». El interfono crujió, como si alguien hubiera aplastado una hoja de papel contra el micrófono. Luego, un carraspeo exagerado. «¿Sí? Bueno?» Una nueva voz, más grave, más profesional. «¿Eres tú, Melissa?» El aura tensa que la envolvía se disipó al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor. «Samuel». «Sí, soy yo». Takeru sintió un tirón repentino en el brazo. Melissa lo había agarrado y lo apretaba contra ella con una fuerza sorprendente. «También traje a mi asistente». Del otro lado llegó una risa genuina, cálida. «¿Ahora tienes asistente? Vas avanzando rápido en el mundo, pequeña». Las puertas de cristal frente a ellos se deslizaron sin esfuerzo, una invitación silenciosa a entrar. «El señor David no trabajaba aquí», murmuró Takeru mientras cruzaban el marco. «Que sea su hija no me da un pase VIP, ¿sabes?», respondió Melissa, sin dejar de caminar. «Además, papá tiene su propio laboratorio en otro edificio». El interior era exactamente lo que Takeru esperaba de un centro de investigación en Island. Pasillos amplios, paredes blancas, puertas con paneles táctiles y ese zumbido constante de maquinaria funcionando en algún lugar cercano. Había algo en el aire, una mezcla de electricidad estática y café recién hecho, que delataba horas de trabajo y noches sin dormir. Melissa caminaba con paso decidido, pero Takeru notó que sus ojos se movían con cautela en cada intersección, vigilando cada esquina como si esperara que su padre saltara de detrás de una puerta en cualquier momento. «¿Tienes miedo de encontrarte con el señor David?», preguntó. «No es miedo», respondió ella, demasiado rápido. «Es precaución. Él podría estar en estas instalaciones por la administración del evento». Mientras Melissa seguía en modo paranoico, Takeru se detuvo frente a una puerta entreabierta. Se asomó por curiosidad. El laboratorio no era grande. El doble de su habitación en Japón, quizás. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba en caos. Dos hombres con batas blancas discutían a voz en grito, señalando un montón de piezas humeantes en el suelo. Un tercero estaba sentado en una esquina, sosteniéndose la cabeza entre las manos. Su frente tenía un tono rosado sospechoso, como si hubiera estado demasiado cerca de algo muy caliente durante mucho tiempo. «Te dije que el regulador de flujo no aguantaría esa potencia. Y yo te dije que si no lo probábamos ahora, no tendríamos tiempo de rediseñarlo antes de la expo. Pues ahora no tenemos nada que rediseñar porque ya no tenemos regulador». El del suelo gimió. Takeru observó la escena con atención. Había piezas esparcidas por todas partes, cables desconectados, y en una pizarra blanca, ecuaciones y diagramas que se entremezclaban sin orden aparente. Supuso que el montón humeante del suelo era lo que quedaba de su invento.
Son laboratorios privados, dijo Melissa, apareciendo a su lado. Los participantes pueden solicitarlos durante el evento. Takeru retrocedió un paso. La discusión al otro lado continuaba, ajena a su existencia. ¿Tú tienes uno?, preguntó. Melissa negó con la cabeza. No lo necesito. Papá me dejó usar un espacio en su taller. Pero, su mirada se perdió por un momento en la puerta. Supongo que sería útil tener algo así. Takeru entendió. No hacía falta decir más. Ya casi llegamos, dijo ella, retomando la marcha. No te sigas distrayendo. Takeru asintió y cerró la puerta por completo. Al otro lado, la discusión seguía su curso, probablemente hasta que alguien más se rindiera o el del suelo decidiera levantarse. Melissa dobló en una esquina y se detuvo frente a una puerta idéntica a todas las demás, salvo por una pequeña placa con un nombre grabado: S. Abraham. Por cierto, no te lo dije antes, pero él es algo así como un colaborador de papá. La puerta del laboratorio no tenía seguro. Melissa la abrió sin esfuerzo. El interior era modesto. Un escritorio convencional con espacio justo para un ordenador, estantes metálicos contra la pared y documentos apilados ordenadamente. El hombre que buscaban estaba junto a los estantes, colocando carpetas en su lugar. El deslizamiento de la puerta lo alertó de inmediato. «Oh, ya están aquí». Sonrió al verlos, dejó lo que tenía en las manos y caminó hacia su escritorio mientras les hacía un gesto para que se acercaran. Era un hombre entrado en años. Su cabello, de un tono claro, dejaba ver entradas pronunciadas en las sienes. Robusto, con ese peso extra que delata una vida sedentaria. Sus ojos parecían entrecerrados de forma permanente, aunque estaba claro que veía con normalidad. Vestía traje de vestir con tirantes, el tipo de atuendo que alguien usa cuando ya no necesita impresionar a nadie. Pensé que estarías ocupada con tu proyecto hasta el inicio de la expo, dijo, apoyando una mano en el respaldo de su silla. Bueno, Melissa se encogió de hombros. Digamos que surgieron algunos inconvenientes. Tomó asiento en la única silla libre, dejando a su proclamado asistente de pie. Takeru no pareció importarle. En realidad estamos aquí porque la inventora no tiene ni idea de neurociencia. Samuel dirigió una mirada al niño, que probablemente sería víctima de una rabieta más tarde por esa presentación. ¿Y tú eres?, preguntó con curiosidad. Debes ser inteligente para tu edad, como Melissa. Otro genio en crecimiento. Takeru negó con la cabeza. No podría compararme a ella. Solo estoy aquí por un favor. Ya veo. Samuel pareció archivarlo mentalmente y volvió a centrarse en Melissa. Neurociencia. ¿No me habías dicho que participabas con un rayo de hielo? Bueno, Melissa se rascó la nuca, avergonzada. Digamos que dañé una pieza y ya no había forma de repararla. Pero de verdad necesitamos apurarnos. Quería saber si puedes ayudarme. Recibió luz verde para continuar. Melissa explicó la situación con lujo de detalles. El proyecto, el exoesqueleto, el problema de sincronización, el control remoto como solución temporal. Sacó del maletín los planos y algunas piezas de la base, colocándolas sobre el escritorio con cuidado. Samuel examinó cada pieza, cada línea de los planos, cada anotación al margen. En verdad era asombroso que una niña de su edad pudiera concebir algo así. Sin embargo, también era evidente que el proyecto seguía siendo rudimentario. El propósito era claro como el agua, pero la forma de implementarlo no era la más acertada. Melissa desconocía campos esenciales de los que su invento dependía, y aunque había intentado compensarlo con el control remoto, esa solución era ineficiente a largo plazo. Samuel suspiró. Un sonido pesado, de esos que preceden a las malas noticias. Lamento decírtelo, Melissa, pero si intervengo más de lo debido, tu proyecto no será aceptado. La miró directamente, sin rodeos. Estoy en una posición de responsabilidad dentro del evento, y aunque fui quien te recomendó, tengo que ser imparcial. La expresión de Melissa decayó visiblemente. Sus hombros se hundieron, sus ojos perdieron brillo. Debiste pensar un poco más antes de empezar con este proyecto, continuó Samuel.
Si desconocías lo necesario para que fuera funcional, si el concepto que buscabas estaba fuera de tu alcance, quizás haber optado por otra cosa habría sido más sensato. El silencio se instaló en la habitación. Takeru observó a Melissa, esperando una respuesta. Pero ella solo bajó la mirada hacia sus propios planos. De alguna manera, Takeru no esperaba que las cosas resultaran así. Quizás podría haber hecho más en ese momento, aunque habría sido inútil. Replicarle a alguien con más experiencia era innecesario. Habían ido con la esperanza de que Samuel les explicara, pero lo que realmente necesitaban era un rediseño casi completo del proyecto. Siempre puedes intentarlo el próximo año. Fue lo único que dijo antes de que se fueran. Melissa caminaba desanimada. Ni siquiera le dirigió la palabra desde que salieron de esa oficina. Takeru no sabía si debía decir algo, y si intentara levantarle el ánimo, ¿por dónde empezar? Caminaron sin rumbo. Ella ya no parecía preocupada por si los descubrían escapando de casa. Ahora estaban cerca de un parque, uno que a esta hora de la tarde permanecía casi vacío. Entonces Takeru chocó con su espalda. Ella se había detenido. ¿Crees que soy lamentable, verdad?, preguntó Melissa sin volverse. La sonrisa se escuchaba en su voz, pero era evidente que la forzaba, un mecanismo para sostener algo que ya se estaba rompiendo. No. No he pensado eso. Ah, no. Claro que no pensarías eso. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Melissa suspiró, y ese suspiro pareció vaciarla por dentro. Tenía razón en lo que dijo. Me dejé llevar. Pensé que estaba preparada para un evento como este, cuando debería haber esperado. Pero, aquel último rastro de positividad que intentaba mantener se desvaneció como el humo. Levantó la mirada hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse, grises y pesadas. Algún día quiero ser una inventora de herramientas de apoyo, como papá. Ayudar con mis inventos a los héroes, como el tío Might. Takeru no dijo nada. Solo escuchó. Antes de saber que no tendría un don, Melissa soñaba con ser heroína. El ser Kirk les hizo que, a ojos del mundo, ese deseo no fuera más que una fantasía infantil, un castillo de naipes destinado a derrumbarse. Así que cambió su sueño. Lo moldeó, lo adaptó. Quisiera hacer los mejores artículos de soporte, continuó ella, la voz se le estaba empezando a quebrar. Porque cuando conocí al tío Might, dijo que mi papá era como su héroe, por crear sus trajes y herramientas. Dijo que sin él, no podría salvar a tanta gente. Hizo una pausa. Tragó saliva. Yo quiero eso. Quiero que alguien diga eso de mí algún día. Que sin mis inventos, no podría haber salvado a alguien. Que yo también puedo ser una heroína, aunque no tenga un don. Si hago las herramientas, si ayudo a quienes tienen el valor de enfrentarse a los villanos, entonces, aunque sea detrás de ellos, yo también estaré ahí. Yo también, se le escapó un sollozo. Se quitó los lentes y se limpió con el antebrazo. Podría ser una heroína para alguien. Takeru la observó en silencio. Las palabras de Melissa colgaban en el aire. Ella tenía ambición, miedo, pero también sueños. La heroína de alguien, repitió en voz baja, y las palabras sonaron diferentes en sus labios. Ese era su sueño ahora. Por eso se esforzaba tanto en estudiar, en construir, en fallar y levantarse. Él no tenía algo así, ninguna pasión que lo consumiera de esa manera. Pero eso no significaba que no comprendiera el valor de lo que ella tenía. Yo, lo siento. Me dejé llevar otra vez. Melissa terminó de secarse, pero al abrir los ojos se encontró con que Takeru ya no estaba detrás de ella. Estaba enfrente, agachado, de espaldas, esperando. Él giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. Su expresión, como siempre, era difícil de leer. Pero sus ojos tenían algo diferente. Una claridad que no solía estar ahí. No sé si seré de mucha ayuda, dijo. No sé nada de inventos, ni de artículos de soporte, ni de ninguna de esas cosas que tú sabes. Pero, hizo una pausa. Haré todo lo posible para ayudarte. Melissa parpadeó. ¿Ayudarme? Él asintió. Un movimiento simple, firme. Si es algo importante para ti, lo haré. No sé cómo, pero lo haré.
Los ojos de Melissa se llenaron de nuevo, pero esta vez no era tristeza. Sorbió los mocos y se secó con más fuerza, como si pudiera borrar la evidencia de que había estado llorando. ¿Lo dices en serio? Sí. Takeru sostuvo su mirada un segundo más. Luego giró la cabeza hacia el frente. Te lo prometo. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Las ondas se expandieron en el silencio. Melissa abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. No hacían falta. Ahora sube, dijo Takeru, con ese tono plano que ya le era familiar. Tenemos que darnos prisa o nos meteremos en problemas. Ella sonrió. Esta vez, una sonrisa de verdad. Hay veces en que las promesas se hacen sin propósito, y los que se cortan al mínimo descuido, palabras que el viento se lleva. Pero aquella no era una de esas. Quizás para cualquiera que los viera, solo eran dos niños. Un intercambio sin importancia, de esos que se olvidan al día siguiente. Sin embargo, esta no se rompería, incluso con el paso de los años. Sintió el peso de Melissa trepando a su espalda y emprendió el viaje de regreso. La brisa ahora se sentía más fresca, cargada de humedad. Una tormenta se acercaba. Frente al edificio, Takeru se detuvo a evaluar el salto. No era tan fácil bajar como subir. Respiró hondo. Sujétate bien. Melissa asintió, cerró los ojos y apretó el agarre alrededor de su cuello. Takeru afirmó las piernas en el suelo húmedo y flexionó las rodillas. El impulso lo disparó hacia arriba. La ventana abierta se acercaba rápido. Agradeció a cualquier deidad cuando cruzó el marco de madera sin que ninguno se golpeara. Maniobró en el aire para caer de pie en el suelo de la habitación. ¿Estás bien?, preguntó. Estamos en una pieza, respondió Melissa, soltando el aire. Así que digamos que sí. Bueno, al menos ella había vuelto a la normalidad. Ese fue un salto sorprendente. Tu don ha mejorado desde la última vez. Ambos niños se quedaron paralizados. No se habían percatado de que la puerta de la habitación estaba abierta. Toshinori mantenía una mirada severa fija en su hijo, los brazos cruzados sobre el pecho. Emma, que había hablado, sonreía. Una sonrisa que a simple vista parecía amable, pero que hizo recorrer un escalofrío por la espalda de ambos. Takeru. Su padre nunca le había hablado tan firme. En realidad, no recordaba haber sido regañado antes. Desaparecieron por casi 2 horas, continuó Toshinori. Nos hicieron preocuparnos. Si no fuera por Ito, habríamos salido a buscarlos en cuanto se fueron. ¿Ito? ¿Qué tenía que ver ella con esto? Takeru abrió los ojos. Ella nos estaba siguiendo. Era raro que levantara la voz, y aunque su tono seguía siendo plano, no era por enojo. Se suponía que ella tenía días libres. En cambio, había tenido que cuidarlo incluso ahora. Toshinori frunció más el ceño, y Takeru volvió a bajar la cabeza. Cuando regresemos a casa hablaremos. Por ahora, hizo una pausa. Ten en cuenta que no habrá cómics durante un mes. El niño cayó de rodillas, las manos contra el suelo. Melissa le dio palmadas en la espalda, intentando animarlo. Bueno, pudo ser peor. Oh, tú no te quedas atrás, señorita. Emma señaló a su hija, que se tensó al instante. Nada de inventos por un mes. Tampoco acceso al taller de tu padre ni al ordenador. Sonrió con esa misma dulzura aterradora. Dios, solo espera a que David se entere. Melissa imitó a su amigo, arrodillándose a su lado. Ambos quedaron ahí, en el suelo, mientras Toshinori y Emma volvían a la sala. Takeru se recompuso y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Melissa lo imitó, acomodándose a su lado. Bueno, ahora que no vamos a participar, ¿qué haremos con el tiempo libre? Melissa no se inmutó por el comentario. Al contrario, alzó un dedo con determinación. Aún tenemos que ir a ver la expo. Podemos ver a los participantes de este año, y también a los de los siguientes. Takeru se dejó caer hacia atrás, quedando completamente tumbado en el suelo. La madera estaba fría contra su espalda. ¿Estás cansado? Un poco, admitió. No suelo usar mi don porque me da hambre después. Consume mucha energía rápido. Melissa asintió. Luego arrugó la nariz.
¿Hueles eso? Sí. Viene de la cocina. Huele bien, dijo ella, y su estómago rugió en ese preciso momento, provocando una pequeña risa de ambos. ¿En serio?, retomó Melissa, nunca me hablas de tu don. ¿No lo usas seguido? Takeru negó con la cabeza, la mirada perdida en el techo. Las leyes son diferentes allá, ya sabes. Pero, giró el rostro hacia ella. Dejando eso de lado. Leeré mucho. Para ser un buen ayudante. Ella sonrió. Una sonrisa amplia. Está bien. Apretó el puño con convicción. Yo también me esforzaré más. Me convertiré en la mejor inventora del mundo. Ya lo verás. Takeru asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, escuchando los ruidos lejanos de la cocina y el de la ciudad flotante al otro lado de la ventana. No había sido el mejor comienzo. Tampoco el peor. Simplemente, era el inicio de un largo trayecto. De altos y bajos que los acompañarían de aquí en adelante. El resto de la estancia en la isla fue, simplemente, agradable. Los paseos, las comidas, las conversaciones con los padres que, tras el regaño inicial, decidieron disfrutar de las vacaciones. Incluso Naohito, que había jurado no volver a perder de vista a Takeru, terminó relajándose lo suficiente como para dejarse convencer de probar los baños termales de Island. Cuando el día de la Expo llegó, ambos niños se enfrentaron a una realidad abrumadora. El mundo era más grande de lo que imaginaban. Los inventores más experimentados habían puesto años de esfuerzo en sus trabajos. Prototipos pulidos, presentaciones impecables, audiencias que los observaban con admiración. Melissa recorrió cada stand con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle. Y en algún punto del recorrido, se dio cuenta de algo. Le faltaba un largo camino por delante. Pero eso no la desanimó. Al contrario. Algo en su interior se encendió. El gran Olmigt, como era de esperarse, fue recibido con entusiasmo en el evento. Takeru lo observó desde la distancia, viendo cómo su padre saludaba, reía, posaba para fotos. Él, por su parte, se dedicó a probar toda la comida que encontró en la recepción previa. Nadie le dijo nada. David Shiel, el anfitrión del evento, irradiaba satisfacción. Todo había salido bien. Los stands estaban llenos, los patrocinadores contentos, y su familia reunida. Incluso logró robarle un momento a Toshinori para hablar de viejos tiempos, justo antes de que ambos fueran arrastrados a sus respectivas obligaciones. Y al final de la noche, cuando las luces del evento comenzaban a atenuarse y los últimos visitantes se retiraban, dos figuras pequeñas se encontraron en una esquina tranquila. Takeru y Melissa, vestidos de gala, él con un traje oscuro que le habían comprado para la ocasión, ella con un vestido azul que combinaba con sus ojos, sostenían dos copas de vidrio llenas hasta el borde de jugo de manzana. Hubo un suave tintineo del cristal chocando. Un brindis. Una alianza sellada con Sumo y la promesa de un futuro que, aunque incierto, recorrerían juntos. Fin del capítulo.